espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 17 después de Pentecostés y vemos el gran precepto del amor en el relato tomado de San Mateo, como los fariseos alrededor de él, reunidos, y uno de ellos, legisperito, un teólogo, un doctor de la ley, le pregunta para tentarle, no le pregunta para saber, lo cual es lo lógico y lo propio. Tan es así que los niños nacen preguntando. Y el niño que no pregunta es porque no es muy despierto de caletre o de entendimiento. Lo normal es preguntar para saber, y sabiendo se mata la ignorancia, tabula rasa, con la que nacemos, como un pizarrón o un cuaderno en blanco. Hay que escribir sobre él y bien. Y pues bien, pregunta no para saber, y eso es propio de la humildad, sino para tentarle, para buscarle el punto donde hacerlo caer, ponerle la zancadilla. Y nuestro Señor le contesta, lo adoctrina, le enseña, con paciencia. Le dice que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y ese es el primer precepto. Y el segundo, parecido, amar al prójimo por amor a Dios. En eso se compendia, se sintetiza toda la ley y los profetas. O sea que es el resumen. No nos olvidemos que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es la cúspide del cristianismo, del catolicismo. Y por eso su corrupción es lo peor, la corrupción de lo más excelso, de lo mejor, es lo pésimo. Que es lo que hoy acontece, la corrupción del amor, o su profanación si quieren, y después amores tergiversados, y por eso la galería de tanta novela y cine. Amor corrompido. Y así corrompida la familia y la sociedad. Y no hablemos ya del amor invertido,
como la lesbiana de la ministra de Educación. Yo lo lamento mucho. Las cosas como son. Ese es el culmen de la perversión satánica del amor. Y eso hacerlo ley, patrimonio de la persona humana, pero eso es ser imbécil y demoníaco, satanizado y pervertido. Porque el que tenga el problema, que por lo menos trate de llevarlo con dignidad y según la moral, pero que no haga de esa perversión un derecho, y menos que corrompa la niñez. Es que se merece que le peguen un tiro, o que la fulmine un rayo del cielo. Pero la pobrecita es otra víctima y tontuna más, apoyada por idiotas más. Y no voy a alargarme en esto, y esto es medio un paréntesis. Pero vean hasta dónde van las cosas. Por inversión de la naturaleza divina en la idolatría, permitió Dios la homosexualidad, para que se den cuenta cómo el hombre, conculcando la naturaleza humana, era un pálido reflejo de lo que pasaba con la idolatría, conculcando la naturaleza divina. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino comentando el pasaje, si no mal recuerdo, no sé si es de los Romanos, capítulo 1 al final, o de los Hebreos. Uno de los dos. Entonces, eso es ahora patrimonio. Muestra lo grave que está la situación y la corrupción. Entonces, ese amor, esa caridad, porque Dios es amor, es verdad, y esa verdad es amor. Y tan amor es que Monseñor Lefebvre, en su último libro Itinerario Espiritual, dice: si Dios no fuera trino, si hubiera solamente una sola persona divina, no podría haber caridad en Dios, porque la caridad exige la comunión entre personas, y eso postula la Trinidad en Dios. Ahora, claro, aquí hay un problema, porque no es evidente para nosotros. Está implícito, pero no es evidente. Requiere revelación divina. El intelecto humano no lo puede explicitar por su intelequia o entendimiento. Pero está implícito. Porque hay que saber que hay cosas implícitas, tan escondidas, profundas, que para conocerlas se requiere una nueva revelación de parte divina. Si no está tan escondido y profundo, el intelecto humano lo puede dilucidar y explicitar y concluir. Es lo que hace la teología. Entonces, esa implicitud que postula la Trinidad de personas para que haya caridad en Dios, no se puede descubrir por el entendimiento creado, ni humano ni angélico.
Y por eso entonces, aunque Monseñor Lefebvre diga correctamente que esa caridad nos postula la Trinidad, no quiere decir que el hombre puede llegar a inteligir la Santísima Trinidad sin revelación divina. Entonces, vemos cómo con este precepto del amor, de la caridad, toda la ley, todos los profetas dependen y se sintetiza. Y por eso no hay que caer en esas desformaciones budistas. La ecología de hoy no es más que un budismo camuflado. Porque no se trata de amar al gato o al perro como amo a una persona o como amo o puedo amar a Dios. Hay una jerarquía, un orden. Pero el que ama a los animales como si fueran personas es un imbécil, perdónenme. Y cuidan más al perrito, al gatito, que al niño. Y le pongo veterinario y los niños muertos, muchos porque no tienen cómo y dónde. ¿Hasta dónde van las aberraciones? Y eso es puro budismo barato. Por eso la ley del amor, de caridad, es única en el mundo y en la historia de la humanidad. Y es gracias al cristianismo, a Cristo, a la religión católica. Que no me saquen a Siddhartha Gautama o al Hare Krishna o a Tutankamón. Ni que me salgan ahora con la ecología de la preservación de la diosa naturaleza. Porque si tanto la preservaran, menos bombas atómicas y explosiones que hay por ahí. Por decir algo. Es que en todo nos venden el cuento. Pues bien, así entonces nuestro Señor le resume a este legisperito la pregunta. Ni lerdo ni perezoso, nuestro Señor le retrueca, también es preguntón. Ajá, ya que están todos reunidos, ahí nos dice el Evangelio. Nuestro Señor entonces le pregunta, ¿y qué pensáis del Cristo, el Mesías? Cristo es Mesías. Mesías es el ungido. Cristo es en griego, Mesías en hebreo, y nosotros podemos decir en español ungido. Pues bien, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? ¿De David? Ah, ¿y cómo David dice que es su Señor? Entonces los pone contra la pared. O es mentira que el Mesías es hijo de David y no pasa nada, pero ya lo reconocieron que sí es. Y entonces, ¿cómo es que le dice Señor? Y aquí Santo Tomás, comentando el Evangelio, dice, quiere decir que entonces el Mesías, hijo de David, por la doble genealogía, la genealogía temporal
humana a través de la Virgen Santísima, es hijo de David. Pero por la genealogía eterna, divina, es el Verbo eterno e increado, generado, genetos, pero increado. Dios. Entonces quiere decir que es algo más que un simple hombre descendiente del rey David. Y al decirle Dominus, Señor, ya entonces lo está poniendo a la altura divina. Y por eso dice que se sienta a su derecha hasta poner todo como peana de sus pies, cuando todo esté bajo su control, o si lo queremos decir exegéticamente hablando, en su reino. Y aquí no me quiero poner a hablar del reino, pero ya sabemos que el reino, adveniat regnum tuum, venga tu reino, para que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, se compagina con el famoso reino en esta tierra del tan combatido judaicamente milenarismo patrístico. Pero no voy a entrar en eso. Simplemente apuntalo para que se armonice la cosa y se vean hasta dónde van las cosas. Y que no hay que hablar por hablar, porque eso es propio de la ignorancia. Y peor cuando la ignorancia ejerce la cátedra de la verdad. Lo pone a Dios de pantalla y es un imbécil de primera. Así de claro. Que hable el que sabe. Y si tiene mitra y báculo, que tenga bien puesta la cabeza. Porque si no le queda grande la mitra. Y eso es lo que pasa hoy, desgraciadamente, dicho sea de paso, con la jerarquía episcopal. A nivel mundial. A nivel modernista y a nivel tradicionalista. Porque no dan la talla. Y el que calla otorga. Se acabó. Y eso que son doctores ex officio. Si así andan los doctores, ¿cómo van a andar las enfermeras? Y ya no digamos los enfermos. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, ¿cómo todo se concatena? Y así tenemos, en ese amor divino, con toda el alma, la mente y el corazón. Santo Tomás dice el corazón, los pensamientos. Podemos también decir, incluir los deseos, pensar a Dios. Por eso los musulmanes quizás, como reminiscencia de pronto, ese saludo, con todo mi corazón, mi palabra y mi pensamiento, mi mente. Bien, entonces el corazón, los pensamientos, con toda el alma es la vida, el principio de vida, de todo lo que se mueve. Otra cosa es que hay almas vegetales, animales y racionales, eso es otro cuento. Y unas, las racionales, son inmortales y las otras son mortales, porque son educidas de la materia, pero no voy a entrar ahí.
Pero los animales tienen alma porque tienen vida, pero no tienen vida intelectual, racional, sino animal, y por eso son brutos. Y el hombre es animal racional, no bruto, aunque hoy en día esa diferencia específica parece que se va diluyendo. Entonces, con toda la vida del alma y con toda la mente, la ciencia. Hoy vemos la ciencia para qué sirve, para negar a Dios. Y resulta que uno de los científicos neurológicos número uno del mundo y de la NASA, un tal Ginás colombiano, es un imbécil ateo. ¿Cómo es eso? Entonces, con toda la mente, con toda la ciencia, con toda la inteligencia, es decir, que todo nuestro ser conozca y ame a Dios con esa perfección. Y eso es lo que nos pide el primer mandamiento. Entonces, como decíamos, nuestro Señor, después de haber contestado, y como me había saltado esta explicación, por eso volví, para no dejármela porque es importante, después de contestarles, les pregunta, ¿de quién es hijo? Entonces le está diciendo que ese Mesías, hijo de David, al decirle el rey David, Señor, ese Mesías era Dios. Se les estaba manifestando como Dios. Por eso nadie osaba después ya preguntarle, ni para tentarlo. Se dieron cuenta, pero en su obcecación judaica, que es la corrupción de la ley de Moisés, que es la corrupción de los profetas, no lo aceptan. El dilema, el drama, el deicidio, lo matan. Pero aquí nuestro Señor se los está diciendo clarito, de un modo exegético, litúrgico, bíblico, si quieren, y hasta legal. Pero vemos que no pasa eso. Y por eso Santo Tomás entonces, con mucho tino, muestra así cómo con esta pregunta él se les está revelando, se les está manifestando, no como un simple Mesías, un simple ungido, un enviado más de Dios, sino como Señor, como Dios mismo. Y por eso el rey David le dice, mi Señor. Y aquí está también la cuestión, que en el Antiguo Testamento se conocía la Trinidad. Sin conocimiento de la Santísima Trinidad, no puede haber la misma fe de Abraham, Isaac y Jacob y la nuestra, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es un error que han cometido las escuelas teológicas, tanto de jesuitas, carmelitas y dominicos y los que sean.
La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no está en la Trinidad, está en el modo de esa revelación que en el Antiguo Testamento era para unos pocos, hasta que el pueblo se prepare porque era burdo, duro de mollera, pero era conocido por los patriarcas, por los profetas, hasta el rey David. Moisés deseó ver mi día. ¿Y cómo va a ver mi día si no cree en la Trinidad? Y si no hay Trinidad, ¿cómo voy yo a ser el Verbo encarnado? ¿En qué Cristo voy a creer? Pero a partir de la encarnación, esa revelación que era esotérica, en el sentido bueno de la palabra, oculto, nada de gnosticismo, pero oculto al pueblo hasta que se preparara. Pero los mayores creían en la Trinidad. Eso dice Santo Tomás de Aquino, que parece que todas estas escuelas que he nombrado no lo conocen. Ese es otro problema. Y por eso hablan que es suficiente un Dios remunerador. No. Santo Tomás dice, no es suficiente, es necesario creer que Dios existe, creer que Dios es remunerador, pero no es suficiente para salvarse, hay que creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que especifica nuestra sacrosanta religión. Si no puede venir Francisquito y decir, yo no creo en el Dios de los católicos, yo creo en el Dios sí de Buda o de Mahoma o de los judíos, pero ese no es el Dios verdadero. Esa es una corrupción. Esa es toda la diferencia, pero como eso no se tiene en claro, ahora da lo mismo chicha que limonada. Y lo mismo ir para adelante que ir para atrás. Y lo mismo María al baño que al baño María. No hay problema. Todo se homologa, se equipara, se iguala. Y da lo mismo ser hombre o mujer. Bueno, allá el imbécil que lo crea. A mí me perdonan, pero las cosas como son. Las diferencias se hacen porque son necesarias y complementarias. Así. Pero como ahora todo da lo mismo, bueno. Pues bien. De todos modos, mis estimados hermanos, vemos cómo todo se relaciona. Y entonces esa Santísima Trinidad era siempre creída. El modo de ser creída lo que varía. O varía, como dicen por ahí, no sé dónde, y que causa gracia. Varía. Entonces, que está mal dicho, por supuesto, entonces, la variación era, que era de unos pocos, y que Santo Tomás llama los mayores, y los menores era el pueblo que creía implícitamente en la Trinidad, creída explícitamente por los mayores. Y entre ellos tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Moisés y a muchos otros. Todos aquellos que tenían la condición de patriarca, de profeta o de preceptor del pueblo. Y el hecho de la tergiversación ha sido tal que aún los católicos creen hoy, a pie firme,
que en el Antiguo Testamento estaba vedado pronunciar el nombre de Dios y que por eso le llaman Adonai o Elohim o no sé qué. Eso fue una tergiversación rabínica, farisaica, porque el nombre de Dios tiene que ser alabado. Los salmos de David no dicen que se alaba a Dios en toda la criatura, la creación, el cosmos. ¿Cómo va a ser ese nombre secreto? Eso es producto de la gnosis, de lo esotérico, de lo oculto, de modo demoníaco y tergiversado. El nombre más excelso no se puede pronunciar y que los católicos lo crean, eso demuestra la poca formación teológica y exegética y bíblica. Y esa estupidez se repite mucho, por eso aprovecho la ocasión y lo digo. Entonces, nada de raro tiene que así veamos cómo podemos decir que tenemos la misma fe en la Santísima Trinidad y no basta un Dios que existe y remunerador. Necesito que sea trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa Trinidad de personas, hoguera ardiente, dice Monseñor Lefebvre, se comunican conociéndose y amándose encandecidamente las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, que va a ser la visión beatífica del cielo. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán profundo y enjundioso, como siempre, es el Evangelio. Y en el de hoy tenemos lo esencial, la caridad. Y hoy por eso se profana la caridad. Y un gran gnóstico, como Borella, y aquí me alargo un poco, pero es que si no lo digo nadie lo dice, y menos lo de Borella, que lo leían en Albano cuando existía, que eran los 2 años de filosofía del seminario de Con. Ahí me encontré el libro de Borella, gnóstico. Y el padre Bonter lo permitía, y el padre Lepiván, y era el librito de lectura espiritual. Y trinitario. Y por eso escribe un libro, La caridad profanada. Pero es puro gnosticismo barnizado de patrística. Y por eso difícil de combatirlo. Pero vean hasta dónde llegan las cosas. No se trata de esa caridad profanada. Y este supera a Guénon, que Guénon terminó sufita, musulmán. Este es trinitario. Y por eso ellos piensan que cuando el católico, porque hasta hubo un sacerdote que era discípulo de él, Lechen, que ya se salió, bueno. Cuando yo comulgo, alimento la partícula de la chispa divina de mi alma espiritual. Vean a dónde va la cosa. Y por eso la distinción tripartita del soma, cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el espíritu es divino. Entonces soy Dios. Mayor herejía no puede ser. Cuando es el alma espiritual y no es divina, es creada.
Y para divinizarse necesita la participación de la gracia divina que nos hace dioses, que es muy distinto. Pero ven cómo la tentación del paraíso se repite gnóstica y diabólicamente. Y entra en las filas aún de la tradición. Pero bueno, hablar de esto es alargarse más. Y aquí tengo que cortar porque ya abuso de vuestra paciencia. Pero vean cómo todo esto de la caridad y del amor es amplio y profundo. Y todo el modernismo me predica un amor. Fraternité, égalité, liberté y chiché. ¿Y qué pasa? Nos hacemos todos chichi. No, me estoy volviendo chino, no quise decir lo que pensaron, ustedes son mal pensados, no. Estoy hablando en chino. Allá el que quiera pensar otra cosa. Todos los hombres, el último video apóstata, pero hay que explicarlo, ¿por qué apóstata? Porque si yo centro toda la civilización en el hombre, quiere decir que Dios es el hombre o el hombre es Dios. Es la herejía modernista y todos somos hermanos. Y da lo mismo hombre, mujer, gay o geisha, si somos Dios. ¿Cuál problema? No hay problema. No problem. Por eso es un apóstata, Francisco, hay que decirlo. Para garantizar ser católico y no como Monseñor Felé, que tiene que ir a Roma para que le den el certificado. Yo soy católico primero porque me bautizaron, segundo porque me confirmaron y tercero porque profeso íntegramente la fe del bautismo como soldado de Cristo para combatir a los enemigos. Y no, como por ahí decía Monseñor Tissier, que la confirmación era para luchar contra los pecados, para santificarse, para luchar contra las tentaciones. Para eso tengo el rosario, tengo la confesión, tengo la comunión, tengo la misa. La confirmación es para combatir como soldados, con fortaleza, confirmados en la plenitud de la fe que me da la gracia de la confirmación y que recibí en el bautismo, a los enemigos de Dios y de la Iglesia. Qué lamentable que un obispo no lo sepa. Quizás por eso no hace nada. Y bueno, no dan la talla. Y de Galarreta y Monseñor Williamson, la misma cosa. Todos van corriendo o en avión transparente. Yo iría, pero en misil, como los japoneses, ahí, ¡boom! Es la única manera, por lo menos medio digna, al hacerlo saltar en pedazos, que es lo que se merece. Entonces, mis estimados hermanos, la corrupción del amor, sin dogmas que dividan, amémonos, hermanos, el hombre. Ahí está. Pues bien, que estas cosas nos ayuden, y perdónenme la largura, pero creo que hay que insistir aprovechando el Evangelio de hoy. No puedo dejarlo pasar y soslayarlo. Entonces, mis estimados hermanos, que nos afiancemos en el amor divino, en el verdadero, sin tergiversaciones, sin sucedáneos, sin paliativos, y que no me den un amor light y menos gay. Ok, vean, hasta podemos hacer poesía rítmica. Pues bien, que todo esto, mis estimados hermanos, nos ayude para que amemos con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente a Dios y al prójimo como a uno mismo. Para amar al prójimo me tengo que amar a mí mismo. Y así entonces amar al prójimo en eso que tiene recibido de Dios. Tanto el ser natural y el ser sobrenatural, si es católico y en gracia. Y por eso la caridad todo lo resume, pero en la verdad, porque no existe caridad sin verdad. Y por eso en Dios entonces es verdad y caridad. Y por eso Monseñor Lefebvre, y aquí termino, puso su emblema episcopal, Credidimus Caritatis. Hemos creído en la caridad. ¿En cuál caridad? En esa caridad de Cristo en la cruz y la caridad de Dios en las tres divinas personas. Qué hermoso emblema episcopal. No lo olvidemos. Y por eso debemos creer en esa caridad. Y la Santísima Misa nos resume esa caridad. Y no la nueva que nos falsifica la caridad. ¿Hasta dónde vamos? Y bueno, paro porque si no, no acabamos. Pero que eso nos mantenga fervientes en el amor verdadero al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. La espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 17º, y el segundo parecido, amar al prójimo por amor a Dios. En eso se compendia, se sintetiza toda la ley y los profetas. O sea que es el resumen. No nos olvidemos que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es la cúspide del cristianismo, del catolicismo. Y por eso su corrupción es lo peor. La corrupción de lo más excelso, de lo mejor, es lo pésimo. Que es lo que hoy acontece. La corrupción del amor. O su profanación. Después de Pentecostés, y vemos el gran precepto
del amor. En el relato tomado de San Mateo, como los fariseos alrededor de él, reunidos, y uno de ellos, legisperito, un teólogo, un doctor de la ley, le pregunta para tentarle, no le pregunta para saber lo cual es lo lógico y lo propio. Tan es así que los niños nacen preguntando, y el niño que no pregunta es porque no es muy despierto de caletre o de entendimiento. Lo normal es preguntar para saber, y sabiendo se mata la ignorancia tabula rasa con la que nacemos, como un pizarrón o un cuaderno en blanco. Hay que escribir sobre él y bien. Y pues bien, pregunta no para saber, y eso es propio de la humildad, sino para tentarle, para buscarle el punto donde hacerlo caer, ponerle la zancadilla. Y nuestro Señor le contesta, lo adoctrina, le enseña, con paciencia. Le dice que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y ese es el primer, si quieren. Y después amores tergiversados, y por eso la galería de tanta novela y cine. Amor corrompido. Y así corrompida la familia y la sociedad. Y no hablemos ya del amor invertido, como la lesbiana de la ministra de Educación. Yo lo lamento mucho. Las cosas como son. Ese es el culmen de la perversión satánica del amor. Y eso hacerlo ley